El rico y Lázaro, realidad o parábola. Vamos a adentrarnos en uno de los relatos de las escrituras que ha sido más utilizado para defender una doctrina que tiene muy poco asidero en las sagradas escrituras. Es el relato de Lucas 16 sobre el rico y Lázaro. Y vamos a tratar de, a la luz de las escrituras, dilucidar lo que este relato está presentando y a raíz de eso llegar a las conclusiones que nosotros queremos presentarles en esta ocasión. Así que, sin más, comencemos la lectura de este relato, Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Conclusión número 1. Cuando uno mira el relato, tiene que llegar a la conclusión de que este relato es una parábola. ¿Qué es una parábola? Es un relato ilustrativo, una parábola incluso que entra en una segunda categoría, una parábola alegórica, que se vale de personajes irreales y hechos inverosímiles, utilizando sencillamente una tradición supersticiosa para enseñar ciertas verdades espirituales que nada tienen que ver con la condición de ultratumba. Eso es lo que estamos mirando en este relato. Pero yo no voy a decir esto simplemente por decirlo. Vamos a hacer un análisis detallado para que podamos entender por qué nosotros creemos que este relato es una parábola. Y que no solo una parábola sencilla, sino una parábola alegórica. De hecho, cuando uno habla de una alegoría, tiene que ir a otras partes de la Biblia, porque la Biblia es un libro fabuloso. De hecho, se ha creado un diccionario de figuras de dicción que aparecen en las escrituras, que aparecen en toda la Biblia. Para poder ver todos los tipos de figuras del lenguaje, hay un diccionario que va explicando cada una y te va dando las diferentes citas bíblicas donde están esas figuras del lenguaje que se utilizan. Yo tengo ese diccionario en físico y también lo tengo en digital. Y estamos hablando de que este relato es una parábola de carácter alegórico. Y yo quiero que veamos
otra alegoría que aparece en las Escrituras. Esta alegoría está en el libro de los Jueces, para que podamos así tener una idea de cómo la Biblia utiliza estas figuras del lenguaje. Jueces, capítulo 9, verso 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Antes de continuar, quiero que veamos quién es que está hablando. O sea, el que está diciendo esta alegoría es Jotán. Jotán era uno de los hijos más pequeños de Gedeón. Gedeón tuvo más de 70 hijos. Entonces, cuando se reveló Abimelech, que era uno de sus hijos, pero con una concubina, con una sierva que tenía Gedeón, cuando muere Gedeón, Abimelech va a Siquén y le dice a ellos que él es de su propia familia, que él salió de su tierra, que lo hagan a él rey y no a los que les tocaba por derecho, que eran los hijos legítimos de Gedeón. Entonces agarró a Abimelech con los de Siquén y un grupo de mercenarios que contrató y mató 70 hijos de Gedeón. 70 hijos de Gedeón. Y Jotán escapó y no lo pudieron matar. Y entonces Jotán se coloca en un lugar donde no lo pudiesen agarrar por temor a Abimelech. Y entonces desde esa loma, hablando con fuerza en la dirección del viento para que ellos pudieran escuchar lo que él decía y después de dar su mensaje, irse y escaparse para que no lo mataran también. Entonces le dice esto. ¿Qué fue lo que le dijo? Aquí está en la parábola. Vamos a leer otra vez el verso 8 y vamos a seguir leyendo la parábola que usa Jotán. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esto es una alegoría, porque los árboles están hablando y los árboles no hablan. Una de las características es de dar a cosas inanimadas la función de figuras animadas. Así que aquí estamos viendo cómo Jotán está utilizando una parábola para hablar de lo que hicieron los de Siquén. ¿Qué hicieron? Agarraron lo peor de lo peor para colocarlo como rey sobre ellos, contraviniendo las órdenes divinas de no tener rey. Recuerden que estamos en el libro de Jueces, que los que están gobernando a Israel son jueces porque el rey es Dios. Pero el primer intento de nombrar un rey, y de hecho lo hicieron, fue ahí en Siquén cuando pusieron a Abimelech, no como un juez, sino como rey sobre ellos. Y entonces Otán les está diciendo aquí, a través de esta alegoría, que ellos hicieron la peor elección, buscaron a la zarza, un arbusto lleno de espinas, y que entonces, para que se abriguen bajo su sombra, y dice, y si no, ¿qué va a pasar? Que va a salir fuego y los va a destruir. Y es lo que dice Jotán, las consecuencias de lo que va a venir, así le pagan ustedes a Gedeón con todo lo que hizo para librarlos de Madián. O sea, qué barbaridad lo que hicieron los de Siquén. Y de hecho se cumplió lo que dijo Jotán más adelante, porque hubo
conflicto, hubo desavenencia entre ellos y hubo muchas muertes, murieron miles de personas en los enfrentamientos entre los de Siquén que se rebelaron contra Abimelech y Abimelech que los mató y que finalmente Abimelech murió por una piedra que tiraron desde la torre donde estaba un grupo de personas refugiándose y él quería prenderle fuego a esa torre para quemarlos a todos como había hecho anteriormente en otra torre. En resumen, lo que estoy presentando es la forma como Jotán utiliza una alegoría para tratar de enseñarle a las personas de Siquén el mal que ellos habían hecho matando a los hijos de Gedeón y eligiendo al hermano de ellos que era de su propia tierra para que reinara sobre ellos y las consecuencias no se hicieron esperar. Así que nosotros entendemos que este relato es una parábola, porque si aceptamos que esta parábola nos enseña que al morir vamos de inmediato al paraíso o al infierno, nos estaríamos contradiciendo con enseñanzas claras de la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús y los apóstoles enseñaron que la recompensa de los justos les será dada recién en ocasión de la segunda venida de Cristo a la tierra. Les dejo allí los textos bíblicos. Este tema en formato de PowerPoint va a estar disponible en la descripción del video para que usted lo pueda descargar y lo pueda compartir con alguna persona. No vamos a leer todos los textos, pero usted puede verlo con calma, con detenimiento. Pero sí, vamos a leer Mateo 16:27, donde Jesús enseñó de forma clara, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo será la recompensa? Dice Jesús. Cuando Cristo venga, no cuando tú te mueras. Entonces las personas tienen que respetar la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando una persona dice que cuando tú te mueres te fuiste al cielo o te fuiste al infierno, te fuiste al purgatorio, o sea, están dando un concepto contrario a lo que Jesús enseñó, porque Jesús dice que la recompensa será cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando el Hijo del Hombre venga, pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es recompensa. Y es en ocasión de la segunda venida de Cristo que se va a dar la recompensa. Si usted acepta que una persona ya está recibiendo su recompensa desde que se muere, usted está contradiciendo lo que Jesús enseñó. Además, la Biblia enseña que los muertos nada saben, ni participan en ninguna actividad en la tierra. No voy a hacer un estudio completo sobre esto porque en otro video vamos a explicar con detalle lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, para que podamos entender bien la doctrina bíblica de la muerte. Pero quiero que leamos Eclesiastés 9, 5 y 6, donde dice Salomón, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos nada saben, dice la palabra de Dios. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Están en un estado de inconsciencia. No tiene conciencia la persona que murió. Está diciendo la palabra de Dios. La muerte es un estado de inconsciencia y Jesús la señaló como un sueño. Lázaro, mi amigo, duerme y yo voy a despertar. ¿Estaba donde Lázaro? En la muerte, en un sueño, en la tumba, y Jesús lo levantó de la tumba, lo despertó del sueño. Eso es la muerte en la palabra de Dios. Abraham en el paraíso. Por otra parte, en la parábola el rico conversa con Abraham, quien supuestamente está en el paraíso. Pero si vamos a la Biblia directamente, nos damos cuenta que Abraham no está en el paraíso, que Abraham no está en el cielo. ¿Y cómo podemos comprobar esto? En el libro de Hebreos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Después de hablar de Abraham y ese hecho heroico por el cual se le reconoce el padre de la fe,
Entonces menciona a otros héroes de la fe, menciona a Isaac, a Jacob y otros grandes héroes de la fe. Y después dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que esos héroes de la fe no recibieron lo prometido, que esos héroes de la fe, que estamos seguros que hicieron cosas extraordinarias para Dios y su pueblo, no recibieron lo prometido, porque Dios los ha reservado para que nosotros y ellos recibamos juntos la recompensa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuándo vamos a ser perfeccionados? En ocasión de la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15 dice que este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción, que este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Entonces Dios nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojo. Así lo dice la palabra de Dios. La perfección será en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y ellos no van a ser perfeccionados primero que nosotros, porque todos vamos a estar esperando. Los que murieron y los que estemos vivos, seremos transformados juntos para ir con el Señor en el aire, dice la palabra de Dios. Como se ve, ni Abraham ni ninguno de los fieles de la antigüedad han recibido el cumplimiento de la promesa de Dios respecto a la salvación. Pues Él ha dispuesto que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En efecto, cuando venga Jesús, todos los redimidos recibirán en el mismo día el galardón de la vida eterna prometido por la gracia de Dios. Así es como lo presenta la palabra de Dios. Usted lo puede corroborar en 2 Timoteo 4, 1 Timoteo 4, capítulo 6. Vamos a leer algunos textos para que podamos entender claramente cómo lo dice el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense qué interesante, los muertos son resucitados. Luego nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados junto con los que resucitaron para ir al encuentro con el Señor en el aire. Así lo describe la palabra de Dios en ocasión de la segunda venida de Cristo. Según Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjense cómo Pablo en Tesalonicenses está hablando acerca de que los muertos van a resucitar y los vivos vamos a ser transformados y entonces juntos vamos a recibir al Señor. Y aquí en Timoteo, el mismo apóstol está diciendo que el Señor nos va a dar la corona de justicia en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día de la venida de Cristo a la tierra, la segunda venida de Cristo a la tierra. Porque fíjense que el texto mismo está diciendo que esa corona le va a ser dada a los que aman su venida. Por lo tanto, la palabra de Dios está hablando claro. La recompensa será en ocasión de la venida de Cristo. Abraham no está en el cielo. Abraham no está en el paraíso. Ya lo vimos en Hebreos. La recompensa se va a recibir en ocasión de la segunda venida de Cristo a la tierra. De aceptarla, ese tipo de enseñanza, estaríamos destruyendo una clara doctrina de la palabra de Dios, que es la resurrección. Si usted acepta que eso no es una parábola, sino que eso es verdad, que cuando una gente se muere se fue para el cielo si es bueno, o se fue para el infierno si es malo, entonces usted está destruyendo la resurrección. Si todos
los que murieron están recibiendo su recompensa, entonces, ¿para qué una resurrección? Es una doctrina capital de la Biblia, la resurrección. Pero si todo el mundo que murió se fue al cielo o se fue al infierno, entonces no hay a nadie a quien resucitar. No tiene sentido la resurrección. 1 Corintios 15:12 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es posible que una persona diga que no hay resurrección de muertos? ¿Cuál es la garantía de que hay resurrección? Que Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, entonces todo aquel que muere en Cristo tiene asegurada una resurrección de vida. Así lo presenta la palabra inspirada. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Una conclusión contundente. La resurrección es una doctrina capital de la Biblia. Si usted acepta cuando una gente se muere ya recibió la recompensa, usted está destruyendo la doctrina de la resurrección. Y si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó, dice el apóstol Pablo. Qué conclusión más interesante. Dice el verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Más claro no puede ser. El apóstol Pablo es contundente en lo que está diciendo. O sea, usted no puede venirme a decir que no hay resurrección, no, ya todo el mundo está recibiendo lo suyo. Ya ese está allá en el cielo, gozando. Ya el otro está en el infierno, quemándose. No puede llegar a esa conclusión porque entonces no hay resurrección. ¿Por qué es necesaria una resurrección? Porque la persona que muere está en la tumba, está en el sepulcro. Y el Señor lo va a levantar para darle la recompensa conforme a su obra a cada quien. Así que es muy claro lo que está diciendo el apóstol Pablo en Corintios. El verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ahí está. En el mismo capítulo 15, verso 52, está diciendo que van a resucitar con cuerpos incorruptibles, ya inmortales, donde nunca más la corrupción va a tocar ese cuerpo, ya resucitado, glorificado. Y nosotros, los que estemos vivos, dice Pablo, seremos transformados. Por otro lado, encontraríamos también contradicciones con la doctrina de la inmortalidad del alma, si fuésemos a aceptar esa doctrina. Porque las personas que creen en esa doctrina, ¿qué es lo que dicen? Los que creen en la inmortalidad del alma. Que la persona al morir, entonces el espíritu se desprende del cuerpo. Es como un ser fantasmagórico que puede atravesar paredes, que es como un humo. La gente lo presenta de esa manera, ¿verdad? Así lo presenta. Eso es fruto de otro estudio. Cuando hablemos acerca de la muerte, vamos a explicar con detalles esos aspectos. Entonces, aquí pudiésemos encontrar una contradicción de esas personas que creen en que cuando una gente muere se desprende el espíritu del cuerpo, porque ¿qué aspectos vemos en la parábola? En la parábola aparece que Lázaro está en la gloria, mientras que el rico está en el infierno con ojos, dedos y lengua. Vamos a leerlo. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Ojos, ahí están mencionados los ojos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces está hablando. Sí que tiene una boca allí que está hablando. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. Tiene dedos, tiene un cuerpo con dedos. Y entonces moje su dedo en agua y refresque mi lengua. Tiene lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjense, o sea, lo que estoy señalando es
simplemente como una forma de ayudarle a entender que si usted acepta la inmortalidad del alma, de que el alma se desprende del cuerpo y ya no está atada en el cuerpo, los elementos que aparecen ahí en la misma parábola denotan a un rico que está con los elementos de un cuerpo, con boca, con ojos, con dedo, con lengua. Por lo tanto, es solamente una ilustración lo que está haciendo Jesús. Además, el rico pide que vaya alguno de entre los muertos para advertir a sus familiares de su error. No hubiera correspondido pedir que alguno de entre los vivos fuera a hacer esa obra. Lucas 16:30 dice, entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, ¿qué es lo que está buscando? Que vaya alguien de los que murieron, pero todos los que murieron o están en el cielo o están en el infierno según la creencia de esas personas. Y Jesús está utilizando una creencia en esa dirección para enseñar una verdad. Por eso entendemos que es una parábola. Por último, podría admitirse como realidad eterna que el lugar del supuesto castigo es el así llamado infierno, esté tan cerca del paraíso, de modo que pueda existir comunicación entre unos y otros. O sea, el paraíso y el infierno están tan cerca que ellos pueden verse. De aquí para allá usted puede ver, ah, mira, pero ese es Lázaro, y ahí está Abraham. Y mira, Abraham, y tú puedes, está tan cerca que tú puedes hablar y él te escucha. Tú estás voceando para que él te escuche y te responda a lo que estás pidiendo. Y uno se pregunta, ¿haría felices a los redimidos el oír por la eternidad las quejas y los gemidos de los réprobos y observar su eterno sufrimiento? En otro tema que ya está en este mismo canal acerca del infierno, explicamos de esta doctrina del infierno y lo que la Biblia enseña realmente. Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Fíjenlo ahí donde está. O sea, él alza los ojos y entonces ve a Abraham y ve a Lázaro. Cuando uno junta esos últimos puntos que hemos visto, tiene que finalmente llegar a la siguiente conclusión. No puede ser una realidad lo que está narrando Jesús, porque entraríamos en contradicciones, tanto si usted cree en la inmortalidad del alma, como si usted cree en la doctrina de la resurrección, de la segunda venida, de la recompensa de los justos, entraríamos en grandes contradicciones. Por lo tanto, como la Biblia no se contradice, es claro que lo que Jesús está haciendo con esta parábola es una ilustración cuya aplicación corresponde darla solamente a quien usó la parábola, que es Jesús. ¿Qué dice en el mismo capítulo? Fíjense bien, el mismo capítulo 16 de Lucas, pero ahora en el verso 14. ¿Qué dice? Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros y se burlaban de él. Los fariseos ricos, que eran avaros, que no ayudaban al pobre y al necesitado, que no se desprendían de sus riquezas para compartirla con el que tenía menos y que despreciaban al pobre y al necesitado porque entendían que ser pobre era una señal de pecado. Deducimos por ello que el Señor usó esta parábola para advertir a sus oyentes avaros y confiados en sus riquezas que la salvación no depende de los bienes materiales que se poseen, sino de la conducta y el correcto proceder de la persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Mi vida en Cristo tiene que ser una vida no de teoría, sino de hechos y en verdad. Por eso, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo resume los 10 mandamientos, dice Jesús. De estos dos depende toda la ley y los profetas, enseñó Jesús. Ese amor al prójimo tiene que ver con que tú puedas desprenderte de tus riquezas. Y lo enseñó también cuando vino un rico, un joven rico. 2 capítulos más adelante usted va a encontrarlo en el 18. Un joven rico
Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Vende tus bienes y dalo a los pobres. ¿Qué hizo el rico? Se fue triste. O sea, lo que Jesús está tratando de enseñar, que las personas entiendan que tú no puedes confiar en tus riquezas para la salvación, porque fíjate cómo este que era rico murió, pero ¿dónde está? En el infierno. Como usted toma sus propias enseñanzas y es como decirle, se dan cuenta que aún así ustedes no van a poder lograr nada. Toma enseñanzas que no son veraces y se burla de esas enseñanzas a través de una alegoría, como para tratar de ayudarlo a entender, a que ellos reaccionen a la realidad. Entonces, los fariseos avaros, confiados en su riqueza y despreciando a los pobres, tenían que aprender una lección que Jesús le estaba dando. Usted no puede pensar que por ser rico tiene algún favor delante de Dios, porque miren lo que pasó con este rico. En ese entonces era popular la idea de que la pobreza o la enfermedad eran maldiciones de Dios. Y de hecho, en la parábola usted va a encontrar que se contradice ese tipo de enseñanza. Juan 9, 1 y 2. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento y preguntáronle sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Nació enfermo, es pecador. O pecó él o pecaron sus padres. Nació pobre, es pecador. O pecó él o pecaron sus padres. O sea, ese concepto que tenían los fariseos, lo mismo que pensaban con los enfermos, pensaban con los pobres y los despreciaban. Y Jesús está tratando de usar esta parábola alegórica para tratar de despertar sus conciencias y ayudarlos a entender. Si Cristo utilizó esta tradición contraria a las escrituras, la que ellos tenían de que los ricos son favorecidos y demás, entonces Jesús lo que está en esta parábola es ayudando a que a través de lo que ellos creían, enseñarles una verdad contraria a lo que ellos creían. No fue con la intención de apoyar su error, sino para manifestar la inconsecuencia de la posición de los fariseos, valiéndose de sus propias enseñanzas erróneas y combatir en ellos el orgullo con que despreciaban al pobre y se separaban de él. De eso se trata esta parábola. Es lo que Jesús quiere, que ellos reaccionen, que ellos reconozcan que sus riquezas no le aportan un ápice delante de Dios. Además, enseñó que después de la muerte ya no habrá otra oportunidad de salvarse. Importante eso. O sea, nosotros tenemos gracia hasta que usted se muere o hasta que Cristo venga. Antes que Cristo venga, habrá un momento que se va a terminar la gracia. Apocalipsis dice que se va a separar el mundo en dos grupos y entonces solamente un grupo va a estar de parte de Dios y de la verdad, el otro grupo va a estar de parte de la bestia. Entonces, cuando la gente tome una decisión, el mundo entero estará separado y ya allí se terminó el tiempo de gracia para todo el mundo, pero para el que se muere se terminó el tiempo de gracia. Después que usted se muere, no hay oportunidad para salvarse. Y lo enseña esta parábola también. Mas Abraham le dijo, cuando él le dijo que vaya alguien de entre los muertos, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no oyen a Moisés, no está diciendo a Abraham, está diciendo a Moisés ahora. Tienen que oír a Moisés. Pero ¿dónde estaba Moisés? No se está refiriendo literalmente a Moisés, se está refiriendo a los escritos de Moisés. Se está refiriendo a los escritos de Moisés. Porque fíjense que está diciendo y a los profetas. ¿Cuáles profetas? Los escritos de los profetas. Todos esos escritos proféticos que están en la palabra de Dios. Judas 1, para que podamos tener claro dónde está Moisés también. Judas 1, 9.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Dónde está Moisés? Moisés está en el cielo, porque fue resucitado, lo dice Judas. Hubo un conflicto entre Cristo, representado aquí como el arcángel Miguel. Recuerden, arcángel, el jefe de los ángeles. Cristo es el jefe de los ángeles. Y Miguel es otro nombre que se le da a Cristo cuando entra en batalla con el enemigo. Apocalipsis 12 también utiliza la misma expresión. Y Daniel capítulo 12 también utiliza la misma expresión. Así que aquí vemos una lucha entre Miguel, Cristo, contendiendo por el diablo, por el cuerpo de Moisés, porque Cristo vino a resucitar a Moisés. Y el enemigo, por el pecado que Moisés cometió cuando golpeó la roca en vez de hablarle, lo estaba reclamando como suyo, pero Moisés se arrepintió y el Señor lo perdonó. Por lo tanto, Cristo vino a resucitar a Moisés. Y si usted va un poquito más adelante en las escrituras, en Mateo 16, 28, va a encontrar lo que Jesús dijo a sus discípulos. Y esto es importante para que podamos entender el por qué aparece aquí Moisés. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús dice que algunos de los que estaban ahí iban a ver a Cristo viniendo en su reino antes de ver la muerte. Está hablando con sus 12 discípulos. Y fíjense, esto es Mateo 16, 28. El siguiente versículo es Mateo 17, 1. Recuerden que la Biblia no se escribió con capítulo 1, versículo 1, capítulo 2. No fue. Esa división vino más de 7 siglos después de haber concluido el canon de las Escrituras. Pero lo quiero marcar para que ustedes entiendan que el relato donde dice que Jesús dice esto, inmediatamente después aparece la transfiguración de Jesús en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. En los 3 evangelios sinópticos, después que Jesús dice que van a ver antes de morir a Cristo viniendo en su gloria, lo que narra después siempre es el relato de la transfiguración. Vamos a leerlo rápidamente. Después de 6 días, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 de los que estaban ahí cuando él dijo eso, 3 de los discípulos, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés. ¿Pero por qué aparece Moisés? Moisés está en el cielo. Entonces Moisés viene con Elías, que también está en el cielo. Moisés porque fue resucitado, ya lo vimos en Judas 1:9, y Elías porque fue llevado al cielo sin ver la muerte. Y respondiendo, Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Así que allí vinieron Moisés y Elías del cielo. Moisés, ¿por qué estaba en el cielo? Porque fue resucitado. Y Elías, porque fue llevado sin ver la muerte. Vamos a leerlo en Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego, de caballos de fuego, apartó a los 2 y Elías subió al cielo en un torbellino. Ese carro de fuego se llevó a Elías al cielo sin ver la muerte, lo registra la palabra de Dios. Hubo otro personaje que se fue al cielo sin ver la muerte, que lo narra Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La transfiguración fue entonces una representación en miniatura de la segunda venida de Cristo a la tierra. Cristo se transfiguró, se mostró su gloria. Por eso
Lo narran como que sus vestidos se pusieron tan blancos como ningún lavador los puede hacer en la tierra. Y viene Moisés, que representa a aquellos que habrán muerto pero serán resucitados en ocasión de la segunda venida de Cristo, y Elías, que representa a aquellos que estén vivos y van a ser transformados sin ver la muerte en ocasión de la segunda venida de Cristo. Así que Jesús cumplió lo que dijo, que algunos de los que estaban ahí entre sus 12 discípulos iban a ver su gloria, iban a ver al Hijo del Hombre viniendo en su gloria antes de morir. Y efectivamente, 3 de los discípulos estuvieron con Jesús en la transfiguración y fueron testigos de ese momento, que fue una representación en miniatura de la segunda venida de Cristo. Moisés representando a los resucitados y Elías representando a los vivos transformados. Así que en el cielo está Enoc, está Elías, está Moisés. Ya leímos en Hebreos que Abraham no está en el cielo. Está esperando la recompensa, como lo dice el mismo libro de Hebreos capítulo 11. Es claro lo que la Biblia está enseñando. Entonces, cuando le está pidiendo esto a Abraham en la parábola, le dice, a Moisés y a los profetas tienen. Moisés está en el cielo, no está en la tierra. O sea, se está refiriendo a los escritos de Moisés. Tienen los escritos de Moisés. Tienen los escritos de los profetas. ¿Cuáles son los escritos de los profetas? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Todos los escritos proféticos. Todos los que pongan su empeño y acepten la amorosa provisión de Dios podrán disfrutar por los siglos sin fin de una vida plena de armonía, felicidad y gozo, indescriptible y permanente, en una tierra renovada de belleza incomparable. Eso es lo que Dios promete. Dios no va a buscar que alguien esté quemándose en un lugar por millones y millones y millones de años sin fin. No, Dios es justo y Dios va a pagar con justicia a cada uno. Y recuerden que la recompensa es en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y una persona que pecó durante 70 o 100 años recibirá un justo castigo que vaya acorde con la magnitud de su pecado. Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú y yo nos arrepintamos. Dios no quiere que nadie se muera, ni se va a gozar en ver a alguien quemándose por la eternidad y que los justos estén allí mirando, que los otros están que... No, eso es terrible pensar eso. Ese no es Dios. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que se torne de su camino y que viva. Y finalmente, ese texto maravilloso de las Escrituras. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que todos los hombres tengan vida eterna. Todo ser humano ha sido predestinado para salvarse en la sangre de Cristo. Nadie tiene por qué perderse, pero el que se pierda va a recibir la muerte segunda, que es la paga del pecado, que es el dejar de existir, no estar vivo eternamente en un sufrimiento. No es eso lo que dice la Biblia, sino la muerte segunda, que es la destrucción completa del ser. Hermanos, lo que el Señor anhela es que todo el mundo se salve. Y hizo la provisión en Jesucristo para que tú y yo, al aceptarlo, podamos recibir salvación y vida eterna. Veamos a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, a ese Dios maravilloso que ha hecho todo lo posible para que todo el mundo se salve. Que Dios te bendiga.